Pues, como recordar y para si nos estás visitando, estamos en una serie de gozo y estamos usando la palabra gozo como acróstica. Cada letra representa un principio, una clave. La G es de gratitud. Una de las claves para vivir en gozo es, en vez de enfocarme en lo malo y por lo cual quiero quejarme y lamentarme, enfoco en las bendiciones de Dios, le doy gracias y eso es parte de lo que me ayuda a vivir en gozo. La primera O es de obsequiar, porque Jesús dijo: es más bienaventurado dar, que es igual que obsequiar. Es más bienaventurado dar que recibir, y bienaventurado quiere decir supremamente feliz. Hay más gozo cuando damos de nuestro tiempo, nuestro talento, nuestro tesoro. Créeme, si tú estás activo dando de tu vida, te va a ayudar mucho a vivir en gozo a que si no estás dando. Lo he visto, es una realidad. Y la clave 3 o la letra Z es zambullirte. Enfocarnos en la comunión continua con Dios hasta zambullirnos en el Espíritu Santo. Ahora, hemos estado viendo esto de parte de 1 Tesalonicenses 5:16, donde dice: estad siempre gozosos. Esa es la base. Pero en los versículos justo antes y después nos vemos estas claves. El siguiente versículo, estoy todavía repasando, el 17 dice: orad sin cesar. Y eso nos habla de la comunión continua con Dios, de zambullirnos en su palabra y presencia. Luego el 18 dice: dar gracias en todo, la gratitud. Pero el versículo previo, el versículo 15, vimos la parte de obsequiar, el seguid siempre lo bueno unos para con otros. Pero la primera parte del versículo 15 dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Que ninguno pague a otro mal por mal. Y eso introduce a estar siempre gozosos. Así que la letra O, la última de gozo, es de olvidar. Yo necesito enfocarme en el perdón y propósitos de Dios y olvidar el pasado, o el pasado me va a robar del gozo del presente. Así de sencillo. Ninguno pague a otro mal por mal. Es interesante cómo usamos la palabra pagar cuando estamos hablando no de dinero, ahí es obvio, pero hablando de pendientes, hablamos de tengo una cuenta pendiente y no estamos hablando de dinero. Algún asunto, alguna situación emocional, o me la va a pagar, y no refiriéndonos a dinero. A veces también, ¿verdad? Pero ahorita hablando más de lo emocional. Ahora, si vamos a entrar y estar siempre gozosos, tenemos que aprender a olvidar. Sin embargo, hay cosas que no hay que olvidar, como pagar el recibo, sí, de gas en el invierno, sobre todo, sí. Hay cosas que no hay que olvidar. Esposos, ¿cuántos saben? No hay que olvidar el aniversario de bodas, sí, o vamos a tener fuertes problemas. Ahí sí se nos va a ir el gozo, para que veas. Hay que no olvidar fechas importantes, el cumpleaños de la suegra, por ejemplo, ¿verdad? Hay que no olvidar los papás, recoger a los hijos, no dejarlos ahí abandonados, sí, recordar sus edades, aunque sea sus nombres, por favor. De repente hay unos que, bueno, ese es otro tema. El caso es, cuando digo olvidar, entendemos que no es literalmente borrar de la mente, ¿sí? Eso no podemos hacer nosotros. Pero es olvidar la ofensa, olvidar el dolor de aquello que sucedió, perdonando hasta que ya el recuerdo no duele, no provoca lo que roba nuestro gozo. En una ocasión Pedro le preguntó a Jesús: Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7?
En otras palabras, ¿cuántas veces tengo que seguir perdonar al mismo infeliz que me sigue ofendiendo? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dice: no, Pedro, yo te digo que hasta 70 veces 7. 70 veces 7. Ahora, todos concordamos que esto no era una declaración literal de contar, que es 490, 70 por 7, y ya al 491 le puedo guardar rencor al tipo. No, Jesús no estaba enseñando eso. Claramente es un número simbólico. El 7 en sí representa lo completo, lo terminado. Y Jesús está diciendo: no solo lo terminado, Pedro, pero por 70. Y a mí me habla de un proceso, me está hablando de algo que se va a tener que repetir, de una misma persona, del mismo caso aún. Múltiples veces tú y yo vamos a tener que decidir perdonar. Esto es una decisión, no una emoción. No es porque ya siento bonito hacia la persona o el incidente o la ofensa. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, si yo decido seguir perdonando, llegará el día que soy sanado de ese dolor. Y ahora sí estará completo el proceso. Pero Jesús no se quedó nomás con esa respuesta. La amplió con toda una parábola que conocemos comúnmente como la parábola de los 2 deudores. Si quieres leerlo en casa después, en Mateo 18, Jesús le relata esta parábola donde hay una persona que tiene una deuda hacia el rey de lo que sería el equivalente de millones y millones de dólares. Ahorita como está el peso ni quiero pensar cuántos pesos sería, ¿verdad? Millones y millones de dólares. Era una cuenta imposible de pagar. No había manera humana que este tipo iba a poder pagar. Entonces ruega por misericordia. El rey lo perdona. Imagínate esa carga que llevaba, y es perdonado el tipo. El rey es tan bueno y sale contento, gozando de ese perdón que ha recibido, cuando se topa con un cuate que le debe a él 100 denarios. Ahora, un denario era el promedio del salario diario, que quiere decir básicamente 100 días de salario. No es una cantidad tan pequeña. Sin embargo, es una pequeñez comparado con los millones y millones y millones que fue perdonado. A lo que voy es que, aplicándolo, sí era una ofensa no tan pequeña, pero comparado con el perdón del rey, sí era muy pequeña. Y es en esa situación que nos encontramos. Ahora, el tipo de la parábola no quiso perdonar al segundo, aunque él había sido perdonado. Y decimos: qué bárbaro, después de ser perdonado de tanto, ¿cómo no le perdona al otro? Pero hacemos lo mismo. Hemos sido perdonados de una deuda impagable, de todos nuestros pecados a través de la vida y por su gracia, de todo lo que nos rescató de haber cometido. Todo eso hemos sido perdonados, y luego no queremos perdonar al que nos ofendió. Y entiendo que a veces no es tan fácil, pero es importante que nosotros nos enfoquemos menos en la ofensa hecha en mi contra y mucho más en el perdón que Dios me ha dado a mí y el precio que le costó su misma muerte en la cruz para poder perdonarme. Ahora debemos reconocer lo importante que es esto. Recordando un poco, hemos hablado de que somos tripartitas, somos cuerpo, alma y espíritu, y cada uno afecta al otro. Si yo no cuido mi cuerpo físico, si yo estoy enfermo, tengo dolor, me va a robar el gozo. Ahora,
con la ayuda de Dios, el poder del Espíritu, puedo aprender a vivir en gozo aún en medio de dolor y enfermedad, pero me va a afectar. Obviamente, somos seres integrales. Pero ¿sabes qué? También sucede justo lo inverso. Es decir, la condición de mi alma afecta aún mi condición física. Y esto no es solo de la Biblia, hay múltiples estudios médicos seculares afirmando que muchas enfermedades son provocadas o empeoradas por las emociones, y casi todos señalan como la emoción de mayor daño el rencor, la amargura. Leí de un incidente del pastor y fundador del ministerio La Viña, John Wimber. Él estaba orando por una mujer con artritis y dolor estomacal cuando él sintió que ella tenía un problema de rencor hacia su hermana. Le comentó y ella confesó que no había hablado con su hermana por 16 años debido a un rencor que le tenía porque su hermana se había casado con el hombre que ella quería. 16 años guardando esto. El pastor le insistió que necesitaba perdonar y ella al fin aceptó. Fue a casa, escribió una carta perdonando, pero luego no la podía enviar. Y ella cuenta que al no enviarla empeoró su dolor y su condición física. Al fin tuvo la convicción, se subió al carro, manejó al correo. Y dice que al instante de meter esa carta allí en el buzón, todavía ni llegaba la hermana, empezó a sentir un alivio y en camino a casa desapareció todo el dolor. Ahora, normalmente no sucede tan rápido y tan dramático, pero sí hay una conexión directa entre la condición de nuestro cuerpo físico y nuestra alma y de nuestro gozo. Si vamos a estar siempre gozosos, tenemos que aprender a olvidar. Algunos como que dicen, bueno, voy a perdonar pero no olvidar. Bueno, de nuevo, no me refiero a literalmente borrar del cerebro, pero sí tienes que olvidar la ofensa o no estás perdonando. Como esos dos niños que estaban, dos hermanitos antes de acostarse, estaban jugando así medio fuerte y por accidente uno le pega al otro en el ojo y el otro se enoja mucho, tiene que intervenir la mamá y separarlos y le dice al que recibió el golpe, tienes que perdonar a tu hermano, y finalmente el niño dice, bueno, esta noche lo perdono, pero mañana que se cuide. Sí, a veces creo que más o menos decimos, bueno, voy a perdonar, pero no estamos rindiendo realmente ese dolor a la obra del Espíritu Santo para ser perdonados. Y cuando esto sucede, hay pocas cosas, no quiero exagerar, hay pocas cosas que yo pudiera identificar que más daño hacen a nuestra vida que guardar rencor. Nos puede arruinar la vida, y no solo la nuestra, pero de los que nos rodean. Fíjate lo que dice Hebreos 12, versículo 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y fíjate, por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Raíz de amargura por la cual muchos son contaminados. Cuando hablaba de zambullirnos, recordamos una ilustración que usa la Biblia en más de una ocasión, comparándonos a un árbol saludable, sano, plantado con unas raíces sanas que reciben el agua y los nutrientes, da fruto. Aquí nos habla de una raíz de amargura, como una raíz torcida que no recibe el agua y los nutrientes y se va secando. Así se parece la vida de alguien con una raíz de amargura. Nos vamos secando.
Pero no solo eso, tal vez lo más trágico es lo que dice enseguida, que muchos son contaminados o contagiados. Afectamos, ¿y a quién crees que afectamos más? A los que tenemos más de cerca, que por naturaleza tienden a ser nuestros seres queridos. Ellos son a los que más, pero hasta envenenamos con nuestra amargura. Y son a los que más amamos. Y tal vez es lo último que quieres hacer, pero si no perdonas es lo que estás haciendo. Luego mencionó Esaú, menciona el ejemplo de Esaú relacionado con la raíz de amargura. Rápidamente recordando el caso de Esaú, él fue el hermano de Jacob, nacido unos momentos antes de Jacob. Como primogénito, a él le tocaba seguir el legado, el linaje después de Abraham y de Isaac. Era el primogénito de Isaac. Deberíamos leer en la Biblia del Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú, pero no, se lee de Abraham, de Isaac y de Jacob. Esaú se fue por las cosas de la carne, pero en un momento clave se llenó de amargura. Jacob, lo que sí es que Jacob le hizo una tranza muy pesada, no hay duda de eso. No podemos culpar a Esaú de enojarse inicialmente, ya que Jacob fingió ser Esaú, engañando a su padre anciano y ciego, habla de descarado, para ganarle la bendición de la primogenitura. El problema con Esaú es que guardó el enojo. Y Efesios dice que si nos enojamos, no pequemos, no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, porque eso le da lugar al diablo. Así de fuerte. Si yo guardo el enojo, guardo el rencor, le doy lugar al diablo en mi vida. Me vuelvo un preso de la amargura. No me roba la salvación, que quede claro, pero me puede robar el gozo de mi salvación, la paz, el amor, el fruto del Espíritu es robado. Esaú se llenó de rencor y amargura hacia su hermano. Unos 20 años después, Jacob regresa y hay un reencuentro que nos habla de que hubo finalmente perdón, pero él ya había contaminado a sus hijos y aparentemente ellos no perdonaron, porque vino una maldición sobre los descendientes de Esaú, los edomitas. Así se llama la nación, Edom, que son los descendientes de Esaú. Y vez tras vez hallamos en el Antiguo Testamento a ellos señalados. Y en momentos muy específicamente por su trato hacia Jacob. Una nación que no prosperó, una nación que sufrió. Y aquí empezó. Así de fuerte es guardar rencor, pero aún más fuerte es el amor y perdón y gracia de nuestro Señor Jesucristo, que si lo recibimos y se lo rendimos, podemos ser totalmente restaurados. Esto no es malas noticias, es una advertencia, pero con la buena de que en Jesucristo hay perdón, hay restauración, hay nueva misericordia cada día. Hay que abrazarlo, pero hay que regalarlo. Algunos dicen, no, es que no es justo perdonar. De acuerdo, no es justo. Es un regalo. De hecho, la palabra perdón incluye la palabra don, don, que quiere decir regalo. Tú y yo tampoco merecemos el perdón de Dios, pero Él nos ha dado ese regalo inmerecido y ahora nos llama a entregar ese regalo a todos los que no lo merecen. Es un regalo. Dices, pero yo quiero justicia. Si pido justicia para los demás, lo tendría que tener para mí mismo.
Y tú y yo no queremos la justicia de Dios, créeme, queremos su gracia, perdón y misericordia, porque todos hemos pecado. Oh, lo bueno es que Él derrama gracia y misericordia y perdón. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Conocí a un matrimonio hace años, no aquí en Olivo, activos, sirviendo al Señor, con un gran potencial, dones, llamado. Tuvieron un roce con otra pareja, una diferencia pequeña, créeme. Pero cuando se trató, no les gustó cómo se trató el problema, la diferencia. Y de esa pequeñez se empezaron a amargar y a enfriar. Se habló con ellos, se buscó animar, a buscar que perdonaran. Dejaron de servir. Al poco tiempo ella dejó de congregarse. Un poco después de eso él también. Después supe que no estaban en ninguna iglesia, se habían enfriado completamente en los caminos de Dios. Ya no sé qué más ha pasado, pero todo inició con no perdonar, con no olvidar. No permitas que eso te robe. Y qué mejor momento que el inicio de un nuevo año. Qué mejor momento para asegurar que no tenemos cuentas pendientes emocionales. Qué mejor momento que reconocer y enfocarnos en la gracia, perdón y misericordia de nuestro Señor, recibir ese regalo y darlo. Y no entrar al nuevo año arrastrando amargura, rencor que nos va a robar de vivir el gozo que Dios tiene por delante. Colosenses 2 versículo 13 y 14 dice: antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados. Y fíjate bien, anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Noten el lenguaje: anular la deuda que teníamos pendiente, la deuda moral de pecado que teníamos, y Jesucristo la tomó ese acta en nuestra contra y lo clavó a la cruz. Se está refiriendo a algo que sucedía en aquellos tiempos, cuando alguien quedaba en bancarrota y no podía pagar sus deudas. A veces tomaban un pergamino donde se anotaba todas sus deudas y se clavaba en un lugar público para humillar a la persona. Pero en algunas raras ocasiones algún amigo rico tomaría ese rollo, lo enrollaba, firmaba su nombre por fuera y lo volvía a clavar en ese lugar. Pero ahora aparecía la firma, el nombre de la persona que se estaba haciendo responsable de pagar la deuda del otro. Con eso en mente se escribe este texto. Tú y yo tenemos un pergamino de todas nuestras ofensas, nuestros pecados, nuestras fallas, todo en nuestra contra, pero Jesucristo lo tomó, puso su nombre y lo clavó en la cruz, donde pagó por ti y por mí. Y si Él tanto nos ha perdonado, dispuesto a pagar el más alto precio, su misma vida en la cruz para perdonarnos, ¿cómo no ahora extender ese amor y perdón también?
Quiero terminar con Filipenses 3, 13 y 14. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Pablo está escribiendo, dice: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Si tú y yo vamos a avanzar en el 2016 a lo que Dios tiene por delante en nuestras vidas, y no solo en este año, pero en general, tenemos que olvidar. Tenemos que decidir perdonar y con la ayuda del Espíritu Santo olvidar, o ese pasado nos va a frenar o desviar y no permitir avanzar. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento, por favor? ¿Qué tal si primero damos gracias a Dios por su perdón? Toma un momento ahí en tu lugar para darle gracias a Jesucristo por anular la deuda en tu contra, por pagar el precio de tu sentencia. Oh Señor Jesús, gracias. Gracias que aunque no lo merezco en lo más mínimo, tú me perdonas. Gracias por esa misericordia que manifiestas y derramas y tienes para mí nueva cada día nueva misericordia que brota de tu corazón perdonador. Gracias. Gracias que yo no tengo que pagar mi deuda moral. Yo no tengo que pagar por mis pecados. Tú ya pagaste. Gracias. Puedes darle gracias ahí en tu lugar un momento. Gracias. Ahora, como tú me has perdonado a mí, yo decido perdonar. Hay inquietud en tu mente. Si hay alguien al cual tú has estado guardando rencor y tú estás de acuerdo con el mensaje de hoy, con lo que dice la palabra, ahí dile: ya no me debes nada. Cancelo la deuda. Perdono. Así como soy perdonado sin merecerlo, doy el regalo de perdón sin merecer. Así como estamos, puede haber alguien aquí que no ha sido perdonado por Dios. Dices: ¿cómo es posible eso? Sí, la Biblia es muy clara. El regalo de perdón se tiene que recibir, y se recibe cuando recibes a Jesucristo como el Señor de tu vida. Si tú no lo recibes como tu Señor, si tú decides vivir por tu voluntad y tu cuenta, tienes cuentas pendientes. Pero si tú rindes tu vida y voluntad a Jesucristo, lo recibes como el Señor que gobierna tu vida, Él anula tu deuda.
y te da el regalo sobre todos los regalos de salvación.